Hoy vamos a explorar una de esas fronteras que siempre fascinan, ¿no? La delgada línea entre estar vivo y estar muerto. Y más allá todavía, ¿se puede regresar? Vamos a revisar unos expedientes científicos del siglo XX, cosas que parecen sacadas de una película, pero fíjate, ocurrieron. Hoy nos centramos en lo que llamamos el expediente Lazarus. Exacto. La documentación que tenemos describe intentos bastante audaces, casi prohibidos para su época, de revivir perros clínicamente muertos. Y hay dos nombres clave aquí. Robert E. Cornish en Estados Unidos y, por otro lado, Sergei Brujonenko en la Unión Soviética. Y lo que queremos es entender qué buscaban, qué lograron realmente, las controversias, claro, y cómo es que esos trabajos tan peculiares conectan con la medicina de hoy, la que salva vidas. Sí, pero antes de meternos de lleno, creo que es vital aclarar algo fundamental. Una distinción clave ya en esa época y ahora. Muerte clínica versus muerte biológica. A ver, la muerte clínica es cuando el corazón y la respiración se detienen. Ahí todavía hay una ventana, a veces muy corta, para intentar revertirlos si se actúa rápido, antes de que las células se dañen sin remedio. Ok, corazón y pulmones parados. Eso. Y la muerte biológica ya es el daño celular irreversible, sobre todo en el cerebro, que es súper sensible a la falta de oxígeno. Estos científicos de los que hablaremos estaban justo ahí, en esa línea, tratando de forzar los límites de la muerte clínica. Una frontera muy, muy delicada, sí. Bueno, pues vamos a desempacar esto. Empecemos en Estados Unidos. California, años 30. Ahí está Robert E. Cornish, un biólogo joven, lo describen como brillante, pero también algo obsesionado con esto de revertir la muerte. Y sus métodos eran poco comunes, digamos. Hablan de una camilla basculante, un teeterboard. ¿Cómo funcionaba eso? Suena curioso. Sí, la idea del teeterboard era en principio bastante simple, aunque hoy nos parezca rudimentaria. Ponían al perro, ya clínicamente muerto, en esta tabla, y la tabla se inclinaba rápido para un lado y para el otro, arriba y abajo. Cornish buscaba usar la gravedad para mover la sangre, ¿sabes? Desde las patas y el cuerpo, hacia el corazón, hacia el cerebro. Intentaba simular la circulación de forma manual, mecánicamente. Un reemplazo del corazón parado. Entiendo, usar la gravedad para bombear. Exacto. Y esto lo combinaba con inyecciones, adrenalina para estimular y anticoagulantes para que la sangre fluyera mejor. Buscaba reactivar todo el sistema cardiovascular. Vaya método, muy físico. Y las fuentes dicen que entre 1934 y 1935 hizo experimentos con varios Fox Terriers. Les puso Lazarus 1, 2, 3, 4 y 5. Muy simbólico el nombre. Les provocaba la muerte clínica y luego aplicaba su método. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? ¿Vivieron? Pues los resultados fueron complejos y al final bastante trágicos, la verdad. Los reportes sí indican que logró que algunos perros recuperaran signos vitales básicos después de minutos de muerte clínica. O sea, volvían a respirar, el corazón latía de nuevo. Algunos hasta se movían torpemente, podían tragar líquidos. Para Cornish, eso era un éxito parcial. ¿Parcial? ¿Por qué parcial? Porque las secuelas neurológicas eran terribles, permanentes. Los perros que volvían estaban ciegos, no coordinaban sus movimientos, estaban como perdidos, débiles. Definitivamente no eran los mismos perros de antes. Ah, claro. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hacer latir el corazón no era, ni de lejos, suficiente. Exactamente. Y ahí está lo crucial de estos experimentos, aunque hoy nos parezcan éticamente, muy cuestionables. Resaltaron de forma muy dramática algo que quizá Cornish no midió bien: lo increíblemente vulnerable que es el cerebro a la falta de oxígeno, a la anoxia. Podía reiniciar el corazón, los pulmones, o sea, revertir la muerte clínica. Pero el tiempo sin oxígeno, ese tiempo dañaba el cerebro de forma masiva. Irreversible. Chocaba con la muerte biológica del cerebro. Justo, se topaba con el inicio de la muerte biológica cerebral. Sus métodos no protegían el cerebro, no podían revertir ese daño ya hecho. Esa lección, la importancia crítica de proteger el cerebro, sería fundamental después. El fracaso en salvar el cerebro fue, irónicamente, un hallazgo clave. Y a pesar de estos resultados tan ambiguos y las secuelas para los pobres animales, Cornish se hizo bastante famoso, ¿no? Dicen que hasta salió en una película, Life Returns. Sí, fíjate que agarró cierta notoriedad.
Pero la historia se complica todavía más. Está el caso de Thomas McMonigal. McMonigal. ¿Quién era? Ese caso es fascinante y muy revelador de las broncas éticas y legales. McMonigal era un preso condenado a muerte. Estaba en San Quintín, California. Y según los documentos, por allá de 1947, él mismo se ofreció voluntariamente para que Cornish intentara reanimarlo después de que lo ejecutaran en la cámara de gas. ¡Qué cosa! Directo de novela gótica. ¿Y qué pasó? ¿Lo dejaron? No, para nada. Las autoridades de California negaron el permiso, rotundamente. Y no fue una decisión fácil, ¿eh? Se metieron en un laberinto legal y ético tremendo. Imagínate las preguntas. Si Cornish lo revivía, ¿qué pasaba legalmente? ¿Seguía condenado? ¿Lo tenían que ejecutar otra vez? ¿O ya había cumplido su sentencia? Uf, qué dilema. Y peor aún, ¿y si volvía como los perros Lazarus, con daño cerebral severo? ¿Quién se hacía responsable? ¿La sociedad? ¿Las leyes? Simplemente no estaban listas para eso. Demuestra hasta qué punto estos experimentos tocaban fibras muy sensibles, mucho más allá del laboratorio. Vaya panorama. Sí. Mientras Cornish andaba en estas, entre la fascinación y la polémica en Estados Unidos, ¿qué pasaba del otro lado del mundo, en la Unión Soviética? Las fuentes nos llevan con el fisiólogo Sergei Brukhonenko. Así es, casi al mismo tiempo. Brukhonenko y su equipo en Moscú andaban en algo parecido, pero su enfoque era más tecnológico. Desarrollaron una máquina que llamaron autoyector. Autoyector. ¿Qué era exactamente? Era básicamente una de las primerísimas máquinas corazón-pulmón artificiales, muy ingeniosa para su tiempo. Tenía un sistema de bombas que hacían el trabajo del corazón, moviendo la sangre, y un oxigenador que hacía lo de los pulmones, metía oxígeno y sacaba dióxido de carbono. Y todo esto fuera del cuerpo, lo que llamamos circulación extracorpórea. Podía mantener órganos o hasta un cuerpo entero con sangre oxigenada artificialmente. Y lo que realmente lo lanzó a la fama, o a la infamia según se vea, fue un cortometraje de 1940, ¿no? Experiments in the Revival of Organisms. Las imágenes son fuertes incluso hoy. ¿Qué mostraba esa película? ¿Y cómo se recibió? La película es perturbadora, ¿sí? Se veían corazones de animales latiendo solitos, conectados al autoyector, pulmones funcionando artificialmente, y luego la escena más famosa y controversial. Una cabeza de perro, separada del cuerpo, pero conectada con tubos al autoyector, y parecía reaccionar. Parpadeaba con la luz, movía las orejas con un ruido, hasta lamía sus belfos y le ponían ácido cítrico. ¿Una cabeza de perro viva? Bueno, viva, mantenida funcionalmente. La recepción fue de todo. En Occidente causó asombro, pero también muchísimo escepticismo. Muchos pensaron que era propaganda científica soviética. Se cuestionó mucho si la escena de la cabeza era real o un montaje muy bien hecho para presumir tecnología. Estábamos en la antesala de la Guerra Fría, claro. Y hoy sabemos si era real esa escena o fue truco. Y más allá de eso, ¿el principio técnico sí era válido? Mira, sobre la autenticidad total de esa escena específica, todavía hay debate entre historiadores. Algunos creen que pudo ser, digamos, dramatizada o editada para causar más impacto, pero, y esto es lo importante, el principio técnico que Brukhonenko demostraba con el autoyector, eso sí era totalmente real y científicamente sólido. O sea, la idea de la circulación y oxigenación extracorpórea para mantener órganos vivos funcionaba. Más allá de la polémica del corto, el concepto era revolucionario. Ok, el concepto era real. ¿Y qué tan importante fue ese concepto a la larga? ¿Solo una curiosidad macabra de laboratorio o tuvo impacto? No, tuvo un impacto gigantesco, aunque quizá indirecto al principio. Si conectamos los puntos, el trabajo de Brukhonenko, junto con otros pioneros de la circulación extracorpórea, puso las bases conceptuales para la máquina corazón-pulmón moderna. Esa máquina que hoy permite operar a corazón abierto. Detienen tu corazón y la máquina te mantiene viva mientras reparan. Ah, claro. La conexión es directa. Y no solo eso. La idea del soporte vital extracorpóreo es la base de tecnologías actuales como el ECMO. ¿Has oído hablar del ECMO? Oxigenación por membrana extracorpórea. Se usa en terapia intensiva para gente con fallo cardíaco respiratorio muy grave. Así que, aunque el autoyector era primitivo y su demostración polémica, la idea central fue un paso clave. Es increíble pensarlo,
Por un lado, Cornish con sus métodos tan manuales y resultados neurológicos terribles. Por otro, Brukhonenko, con una máquina más avanzada, pero rodeado de polémica, de sospechas, de propaganda. ¿Cómo brincamos de esos inicios tan accidentados, tan complejos éticamente, a algo tan estándar y salvavidas como la cirugía a corazón abierto? Ese es el salto fascinante, ¿verdad? El puente, digamos, lo construyó principalmente un cirujano estadounidense, John H. Gibbon Jr. Gibbon se inspiró en estos conceptos de circulación extracorpórea, que ya andaban circulando, incluyendo los trabajos pioneros como el de Brukhonenko, aunque no fue el único. Y le dedicó más de 20 años a perfeccionar una máquina corazón-pulmón que fuera segura, que fuera eficaz para usar en personas. 20 años. No fue de la noche a la mañana. Para nada. Fue un trabajo minucioso. Resolver problemas técnicos enormes. Que la sangre no se coagulara en la máquina, que no se dañaran los glóbulos rojos, asegurar que llegara suficiente oxígeno a todo el cuerpo. Y finalmente lo consiguió. Sí. En 1953, Gibbon hizo la primera cirugía a corazón abierto exitosa en una paciente humana usando su máquina. La máquina hizo el trabajo del corazón y los pulmones de la paciente mientras él le corregía un defecto congénito en el corazón. Eso fue un antes y un después. Cambió la cirugía cardíaca para siempre. Abrió la puerta a reparar cosas dentro del corazón que antes eran simplemente imposibles. ¡Qué ironía tan increíble! Lo que empezó como una búsqueda casi marginal, vista con desconfianza, con poca lana, llena de controversia, termina siendo la base de una tecnología que ha salvado millones de vidas. Totalmente. Es un ejemplo clarísimo de cómo la ciencia avanza, a veces por caminos súper inesperados, hasta controversiales. Los experimentos de Cornish y Brukhonenko, aunque fueran crudos y problemáticos, plantearon las preguntas correctas y demostraron conceptos clave, aunque fuera de forma imperfecta. Señalaron los obstáculos, el daño cerebral, la necesidad de una circulación artificial segura. Y esos fueron los retos que inventores como Gibbon tuvieron que superar después, con mejor tecnología y más conocimiento. La máquina corazón-pulmón no salió de la nada. Exacto. Se construyó sobre esas lecciones aprendidas, incluso las más duras, de esos primeros pasos tan polémicos. Y esa idea central, la de ganarle tiempo a la muerte, la de intervenir en ese momento crítico después de que el corazón para, pero antes del daño irreversible, sigue viva hoy. Vemos ecos de esa búsqueda en la medicina actual, más allá de la cirugía cardíaca que ya es, digamos, rutinaria. Absolutamente. El espíritu de desafiar esos límites temporales de la muerte clínica sigue muy presente, pero claro, con enfoques mucho más refinados, más controlados. Un ejemplo súper interesante que mencionan las fuentes es la investigación actual en una técnica llamada EPR. Son siglas en inglés: Emergency Preservation and Resuscitation, preservación y reanimación de emergencia. EPR, ¿en qué consiste? Suena intenso. Lo es. Se está estudiando para casos de trauma extremo, hemorragias masivas, situaciones donde el paciente se está desangrando literalmente y no hay tiempo para encontrar y reparar las heridas antes de que el cerebro se dañe por falta de oxígeno. La idea es inducir una hipotermia profunda pero rapidísimo. Reemplazan la sangre del paciente con una solución salina helada, enfrían el cuerpo hasta unos 10-15 grados Celsius. Tan frío. ¿Y eso qué hace? Pues detiene casi por completo el metabolismo de las células en todo el cuerpo. A esa temperatura, las células, incluyendo las neuronas, necesitan muy poquito oxígeno para sobrevivir. Es como poner al paciente en animación suspendida controlada. Congelas el tiempo biológico, por así decirlo. ¡Wow! ¿Y eso les da a los cirujanos? Una ventana de tiempo crucial, exacto. Quizá 1 o 2 horas para hacer cirugías de control de daños complejas. Encontrar dónde está sangrando, repararlo, sin la presión de que el cerebro se está muriendo minuto a minuto. Ya que reparan todo, empiezan a recalentar al paciente poco a poco, le devuelven su sangre y reinician el corazón. ¿Y ya se ha probado en gente? Sí, las fuentes dicen que ya se han hecho las primeras pruebas en humanos, pero bajo protocolos éticos súper estrictos en centros de trauma muy especializados. Esto nos regresa a la conversación inicial, pero desde otro ángulo, ¿no? ¿Cómo se compara esto con lo que intentaban Cornish y Brukhonenko? Es fascinante ver la evolución, ¿verdad? Ya no hablamos de camillas que se mueven o cabezas conectadas a tubos. Hablamos de tecnología muy sofisticada, como la hipotermia profunda controlada. Y fíjate,
El objetivo clave ahora es la neuroprotección. Se busca activamente evitar ese daño cerebral que condenó los experimentos de Cornish. La meta es la misma: ganarle tiempo a la muerte clínica para poder intervenir. Exacto. La misma meta que obsesionaba a aquellos pioneros. Pero los métodos, el conocimiento de fisiología y, sobre todo, el marco ético han cambiado enormemente. La vieja obsesión se refinó, se encauzó gracias a décadas de ciencia. Haciendo un balance de todo esto, el expediente Lazarus nos muestra esa tensión constante en la ciencia, ¿no? El impulso de explorar, de salvar vidas, pero caminando siempre en una línea ética muy fina. Vimos cómo experimentos que hoy nos parecen raros, hasta perturbadores como los de Cornish y Brujonenko, pues plantearon preguntas clave y pusieron bases conceptuales, aunque fuera de forma cruda y polémica. Así es, y gracias a esa exploración continua, hoy podemos hacer cosas que antes eran impensables. Parar y reparar corazones, mantener órganos vivos fuera del cuerpo para trasplantes, y ahora hasta inducir animación suspendida para ganar tiempo en emergencias. Nuestra capacidad de intervenir en el proceso de morir ha crecido exponencialmente. Pero, como decías antes, la pregunta sobre los límites no desaparece. Al contrario, se vuelve más compleja. Exactamente. Cada nueva tecnología trae nuevas preguntas. ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de intervenir tan a fondo? ¿Qué significa una recuperación significativa? Son debates que van de la mano con la ciencia y que nos obligan a reflexionar constantemente como sociedad. Y eso nos deja con una última reflexión. Si pensamos en cómo esos primeros experimentos de Lazarus, vistos con tanto recelo, inspiraron tecnologías que hoy son rutina y salvan vidas, ¿qué investigaciones actuales, quizá esas que hoy vemos con escepticismo o preocupación ética, podrían tener la semilla de las próximas revoluciones médicas? En esa frontera siempre cambiante entre la vida y la muerte, ¿cómo equilibramos la audacia que se necesita para descubrir con la prudencia ética que es indispensable? Una pregunta abierta, sin duda, y crucial para el futuro. Este es solo un expediente más. Suscríbete para abrir el siguiente.